Hemos hecho una pausa a la secuencia que estábamos haciendo de David y sentí en mi corazón hablar sobre la iglesia. Hermanos, vivimos en un tiempo, en un mundo en que todo es pasajero, ¿verdad? Los reinos, los imperios, las ciudades, las antiguas instituciones, la familia, todo es susceptible a cambio y corrupción. Parece como si esa es la regla que prevalece, ¿no? Una regla general en todas partes. Todas las cosas creadas tienen o tienden a la decadencia. Y hay algo triste de esto, ¿no? Deprimente en este asunto. Y recordamos las palabras o la pregunta, por ejemplo, de Salomón acerca de qué provecho entonces tiene el hombre a pesar de todo el trabajo de sus manos. No hay nada que vaya a durar en esta vida. Si lo pensamos desde ese punto de vista, es decir, no hay nada que podamos decir que va a durar para siempre en este mundo. Bueno, la respuesta realmente a esta pregunta la da la palabra del Señor en la mañana de hoy con la lectura que hemos leído. Es decir, nuestro Señor Jesucristo habla de algo que sí va a perdurar, de algo que va a continuar. Hay una cosa creada que constituye una excepción de la regla, es decir, de esa regla universal que acabamos de mencionar. Hay algo que jamás perecerá, y esto es precisamente el edificio construido sobre la roca, que es Jesucristo, la iglesia de Cristo. Y por eso el Señor Jesucristo dijo en estas palabras, sobre esta roca, como dijo, digan conmigo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. En este texto queremos señalar 5 grandes verdades, hermanos. Es decir, vamos a mirar acerca de un edificio, mi iglesia, dice el Señor, un constructor. Cristo mismo dice, edificaré mi iglesia, un fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y una aflicción implícita, es decir, hay un peligro, las puertas del Hades. Una garantía segura, las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ellas. Hermanos, que el Señor en su gracia nos dirija a examinar nuestros corazones, más que nada para que estemos seguros, para que examinemos si estamos realmente, es decir, somos parte, pertenecemos a esa construcción del Señor, a esa iglesia verdadera que está siendo construida sobre la roca. Y esto es saludable porque el mismo apóstol Pablo dijo en varias ocasiones, examinaos vosotros mismos, hay que examinarse, aun si estamos en la fe, por lo tanto hay que examinarse. Y en primer lugar, queremos decir que el Señor habla de un edificio. El Señor Jesucristo dice, mi iglesia. ¿Cuál es esta iglesia, mis queridos hermanos? ¿Cuál es esta iglesia? La iglesia de nuestro texto. No es una iglesia creada con las manos de hombre, no es una iglesia de madera, de ladrillo, de piedra, de mármol. Esta es una iglesia que es de una congregación, de hombres y mujeres transformados, tocados por el poder y la gracia de Jesucristo. No es ninguna iglesia visible en particular de la tierra, no se trata de una iglesia que sea, la iglesia oriental, occidental o alguna denominación en particular, por famosa que sea. La iglesia de nuestro texto en esta mañana es una más bien que resulta no muy impresionante al mundo o a los ojos de los hombres, pero sí de mucha importancia para nuestro Dios. De esta iglesia estamos hablando, esta iglesia de la que Cristo habló, hermano. Está compuesta de los verdaderos creyentes cambiados por Jesucristo, abarca a todos aquellos que han sido guiados por la gracia de Dios al arrepentimiento,
del pecado, es decir, han acudido a Cristo por medio de la fe y que han sido hechos nuevas criaturas. Esta es la iglesia de la que estamos hablando. Es decir, los que han recibido la gracia, los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, estos pertenecen a la iglesia. Los que han sido vestidos con la justicia del Señor, los que han nacido de nuevo. Todos estos son términos bíblicos que estamos mencionando. Santificados en el Señor, en Jesucristo. O sea que todos estos, no importa de qué nación, de qué pueblo, de qué nacionalidad, lengua, forman la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Este es el cuerpo de Cristo, este es el rebaño de Cristo nuestro Señor, esta es la novia, esta es la esposa del Cordero. De nuevo, son términos todos bíblicos. Esta es la iglesia sobre la roca. No todos los miembros de esta iglesia adorarán de la misma manera en todos los lugares, tendrán la misma forma quizás de gobierno, tradiciones o ceremonias, pero eso no es indispensable. Pero sí tenemos un mismo corazón, que adoramos al mismo Dios en un espíritu. Es decir, en espíritu y en verdad adoramos a Dios. Podemos decir todos juntos un aleluya. Le decimos un amén a la palabra del Señor. Ese es el pueblo de Dios que responde porque dijo Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Cristo. Este es el edificio que el Señor está construyendo. Entonces sí hay distintas iglesias diferentes con nombres distintos, pero estos son, digamos, el andamiaje detrás de esta construcción de edificio. Por supuesto, hemos hablado aquí sobre las falsas doctrinas, las iglesias que predican falsas doctrinas y hemos enseñado sobre esto. No estamos ignorando eso, pero bueno, ese no es el tema. Estamos diciendo los verdaderos convertidos, los creyentes en todo lugar, estos forman la iglesia del Señor. Y por supuesto que pudiéramos decir también que la más digna es aquella que se dedica a guiar, a enseñar con la palabra del Señor, comprometida a la verdad de Dios. Esta es la iglesia, o es una de las grandes funciones de la iglesia, ser guiada por la verdad misma de Dios. Por supuesto que hay algunos que han dicho, esta es la iglesia verdadera en términos locales. Hermanos, ninguna iglesia visible tiene el derecho de decir nosotros somos la iglesia verdadera, o ninguna incluso denominación. Cuando oímos decir algo así ya sabemos que son falsos. La iglesia verdadera no depende de estas cosas. Ahora, en este mundo podemos ver a la vista nuestra iglesias pequeñas, incluso iglesias que parecen despreciables a la vista, pero que son honorables ante los ojos de Dios. Miren, ni el templo de Salomón con toda su gloria, con todo su esplendor, mis queridos hermanos, ese templo era despreciable en comparación a la iglesia edificada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pensando en todo esto, asegúrese usted, querido amigo, asegúrese de tener una doctrina sana en cuanto, bueno, a todas las cosas en cuanto a la Biblia, pero en cuanto a este tema, porque una equivocación en cuanto a esto puede conducir a un error grave que destruya el alma. Es la iglesia constituida por los verdaderos creyentes, seguidores de Cristo. Ya yo sé que muchos se dicen cristianos hoy en día, pero la iglesia de Cristo es una que sigue a Cristo, que ama a Cristo. Es aquella que oye la voz de Cristo y le sigue. Es la iglesia en la que se incluye todos los que se han arrepentido, todos los que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Y esto no es una filosofía nada más, esto es una vida, es una forma de vida, el decir yo confieso a Cristo como Señor y Salvador. Así que, hermanos, nuestro deseo es, a través de la iglesia local, que el Señor nos use para que las almas se conviertan y sean nuevas criaturas en Cristo, porque esa es la verdadera iglesia. Así que hay una construcción. El Señor está construyendo su templo, su iglesia, y esos son los creyentes. Entonces es importante. ¿No creen ustedes cuánto creen que es importante? ¿Cuánto decimos que es amén? La iglesia de Cristo es importante, hermano. En segundo lugar, vamos a pasar
a este punto de que el Señor es el constructor. Hay un constructor. Si hay un edificio, claro que tiene que haber un constructor, ¿no? Y es interesante que él mismo, el dueño del edificio y de la propiedad, es el que dice que es el constructor. Él dice, edificaré mi iglesia. ¿Verdad? No son muchos los dueños de propiedades que ellos mismos son los constructores. El Señor es el constructor de esta iglesia. Bueno, la verdadera iglesia de Cristo recibe todo el cuidado necesario del Dios Trino. Ahí está la obra del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es decir, el Padre elige, el Hijo redime con su sangre, el Espíritu Santo santifica a los miembros para este cuerpo místico de Jesucristo. Pero bueno, todo en cooperación para que se vaya construyendo la iglesia del Señor. Sin embargo, existe en este sentido tan especial que el Señor Jesucristo, en que el Señor Jesucristo ayuda a la iglesia. Y es preeminente esto de que el Señor es el Redentor, es el Salvador, y por eso aparece como el constructor. Edificaré, dice el Señor. O sea que la obra de edificar la iglesia, ¿de quién es? Del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo trabaja esas piezas de este edificio? Bueno, las llama cada uno. El Señor mismo las llama, dice la palabra de Dios, con llamados a ser, ¿de quién? De Jesucristo, en Romanos 1:6. También Cristo mismo les da vida, las aviva. ¿Cómo? Dándole vida. Dice la palabra de Dios también en Juan 5:21, el Hijo a los que quiere da vida. Da vida. Es Cristo también quien lava sus pecados. Es decir, Él nos lavó, dice la palabra del Señor, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es Cristo quien también les da vida eterna. Bueno, les da paz. Me brinqué uno primero. Vamos a decir, les da paz. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mi paz, esto lo mencionamos hace un rato atrás, que el hermano Mel lo dijo, ¿no? Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, por supuesto, ¿no? Yo os la doy. El Señor le da paz a su iglesia. Los cristianos tienen que experimentar y pueden experimentar la paz del Señor en medio de las pruebas. Es Cristo quien les da vida eterna. Yo les doy, dice el Señor, vida eterna. ¿Y saben lo que significa vida eterna? Eso mismo, eterno, por definición. Es decir, a continuación dice, y no perecerán. No perecerán jamás, es garantizado. Es Cristo quien les concede el arrepentimiento. ¿Qué les parece esto? Mucha gente no sabe que la gracia de Dios obra para guiar al arrepentimiento. Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esa es la obra del Señor, producir esto en los corazones. Por cierto, Romanos 2, no está aquí, lo tenemos acá, pero en Romanos 2:4 se nos dice que la benignidad de Dios guía al arrepentimiento. Esa es la obra del Señor. Es Cristo también quien les capacita para convertirse, para que nos convirtamos en hijos de Dios. Nos da a nosotros ese privilegio, el Señor mismo. Como dice la palabra en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Qué ha hecho? Es decir, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es Cristo también quien prosigue la obra en ellos, porque Él vive en nosotros. El Cristo que venció la muerte vive en nosotros, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La vida de Cristo es la vida de la iglesia, es decir, está allí en la iglesia, vive en nosotros, es la vida de la iglesia, Jesucristo. Bueno, en resumen, Colosenses 1:19 nos dice que agradó a Dios el Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud de la deidad. Es decir, la palabra en griego es plerona, es decir, toda la esencia de lo que es Dios en Cristo. Y debido a que toda la esencia de Dios mora en Cristo, precisamente, es que dice Hebreos 12:2, dice,
Él es el autor, y no solamente el autor, sino el que ejecuta, dice, el consumador de la fe. Miren toda esta operación, toda esta obra del constructor para poder edificar este edificio. Así que, hermano, y como dice la palabra, ustedes saben muy bien que la palabra nos dice en Efesios que en cuanto a la fe, la gracia, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el autor y Él es el consumador de esta clase de fe, de la fe salvadora. Así que Él provee para todos los miembros o sea, las coyunturas de este cuerpo místico que es la iglesia. Él nos fortalece, Él nos da la protección necesaria, Él nos da la preservación necesaria hasta el final, es decir, nos presentará allí ante el trono del Padre de la gracia con gran gozo y regocijo, limpios y libres de culpa. ¡Qué obra tan maravillosa! No existe una obra en todo el universo que podamos decir tan maravillosa como esta. Claro que el Espíritu Santo tiene un papel importante, ¿no?, detrás de todo esto. Miren, el Espíritu Santo es el instrumento poderoso para el cual el Señor lleva a cabo esta obra en la iglesia. No se ve, pero está allí obrando detrás, ¿no? Todo el enfoque del Espíritu Santo es para que veamos a Cristo, ¿no? El enfoque no es para que miremos al Espíritu Santo, sino a Jesucristo, pero Él está obrando. El Espíritu Santo es el que aplica a Cristo al alma. El Espíritu Santo está siempre avivando, está siempre renovando, está siempre convenciendo. Es la obra del Espíritu Santo. Y esto es real, esto es vivo. Mis queridos hermanos, esta es la obra en esa verdadera iglesia. De esta manera el Espíritu Santo va sacando esas piedras del mundo, una tras otra, para colocarla en esa construcción y que se pueda levantar ese edificio que se llama la iglesia. Es la obra invisible del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Ahora, quiero decir algunas cosas en cuanto a esto. Grande es la sabiduría con que el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Él es sabio en esto que hace y cómo lo hace. Es decir, en su tiempo, en su forma. Él lo hace en el momento correcto, en la manera correcta, en su tiempo. A veces elige piedras grandes, a veces no, a veces piedras pequeñas para hacer la obra. A veces va muy deprisa, a veces va muy despacio. Cuando vemos en la historia cómo ha sido la iglesia, la vemos a veces en estos tiempos, nos damos cuenta que el Señor, de una manera o de otra, no podemos impacientarnos. Confiar en el Señor que la está llevando a cabo a la perfección. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que la construye? Él mismo. El gran constructor está haciendo su iglesia en su tiempo a la perfección. Por supuesto que es el tiempo de Dios, ¿no? Dice la Biblia que 1000 años ¿cómo es? 1000 años para el hombre es como un día para Dios, ¿no? Así que el tiempo no es el nuestro. Nos parece a veces que algo no viene, que nunca viene. Nos desesperamos, pero Dios tiene su tiempo. Así que Él no comete errores. El Señor está construyendo su iglesia. Él ve el final desde el principio, lo ve todo, ¿verdad? Grandes también son las misericordias, Señor. ¿Cuánto podemos dar gloria a Dios por su misericordia? Gracias, Señor, por tu misericordia. Grandes son. ¿La entendemos así en esta edificación? A menudo Él elige las piedras más insignificantes. Cuando yo miro mi propia vida, digo, Señor, yo no merezco nada. Yo no entiendo por qué me amas. Pero realmente el Señor escoge lo más insignificante, a veces lo más despreciado, y lo convierte en sus piedras excelentes. No desprecia a nadie, no rechaza a nadie, por pecador que sea, por transgresor que sea, porque su iglesia Él la está perfeccionando. Esa es su iglesia que Él está construyendo. Él se complace precisamente en ser misericordioso con nosotros. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Qué bueno saber esto, que no se agota nunca, que es para con nosotros.
Así que, hermanos, a menudo sí, él toma los más desconsiderados, impíos, y los transforma en esas columnas pulidas de su edificio. También grande es el poder que demuestra Cristo en la edificación de su iglesia. Hermanos, fíjense, analicen bien cuántas oposiciones ha tenido y tiene la iglesia. Tiene al mundo, tiene la carne, tiene al diablo precisamente. Cuántas tormentas y tempestades la iglesia no ha tenido que cruzar. Turbulencias de todos tipos, pero el edificio se sigue construyendo allí. Silenciosamente el Señor está haciendo su obra. Y hermanos, la verdad es que al mundo no le interesa nada el crecimiento de la iglesia, ni el avance de la iglesia. La gente, los hijos del mundo, no les interesa para nada esa edificación ni la conversión de las almas. ¿A quién es el que le interesa esto? Primero a Jesucristo, que la construye, y también a la misma iglesia. Los verdaderos creyentes se interesan en esto, se preocupan por esto. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor que aun cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿No dice así la palabra? Así que es importante, es algo maravilloso. Bueno, podemos llegar a decir que todas las cosas ayudan para bien. El Señor, con su poder y su providencia, dirige las cosas en la historia para el bien de la iglesia. No entendemos cuántas cosas por qué han pasado, guerras y cuántas cosas, pero al final la obra importante que Dios está haciendo es construyendo a su iglesia. A veces no entendemos por qué tanta inmigración. Acá nosotros podemos decir, algunos han nacido ya aquí, pero todos hemos emigrado de otros países, de nuestros países. Dios sabe por qué, Dios sabe lo que está haciendo. Está moviendo todas las cosas, pero siempre para el bien de sus hijos. Todas las cosas os ayudan a bien, dice la palabra de Dios, a los que a Dios aman. Los reyes, los emperadores, los gobernantes, los presidentes, primer ministros, todos estos tienen sus planes. Y ellos creen que están controlando sus asuntos o el mundo, llevando a cabo sus funciones, pero realmente se está llevando a cabo otra obra infinitamente más importante que todas estas cosas que ellos consideran. Mis queridos hermanos, ellos se convierten solamente en instrumentos de Dios, solamente en esas hachas y sierras en las manos del Dios constructor. Confiemos en el Señor, que el Señor sabe lo que está haciendo. Todo lo que el Señor mueve tiene propósito en la vida de sus hijos. Es obra del Señor. Él reúne las piedras y las pone como Él quiere. Ustedes no se han fijado en la historia bíblica qué poco dice la Biblia acerca de los inconversos. Y se han dado cuenta en comparación cuánto habla las Escrituras acerca del pueblo de Dios. Miren cómo están esas historias, la historia de Abraham, cuántos capítulos abarcan en las Escrituras. Miremos, por ejemplo, la historia de Moisés y el pueblo sacado de Egipto. Cuántas páginas, cuánta consideración Dios para con su pueblo. La historia de la iglesia de Cristo, los apóstoles, esas primeras congregaciones. Y si fuésemos a escribir la historia de la iglesia de allá para acá, hermano, no cupieran los libros en el mundo de esa maravillosa iglesia de Cristo por las cosas que ha tenido que cruzar y pasar. Así que tenemos que darle gracias a Dios infinitamente, hermanos, porque esa edificación descansa en Él y no en los hombres, ¿no? Ay, si fuera así de los hombres, ¿no? Se destruyera. No depende ni de pastores, ni de ministros, ni de misioneros, ni de comités, ni de denominaciones. Gracias a Dios que esa obra depende del poder de nuestro Señor, del Cristo Todopoderoso que la está construyendo. Edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos. En tercer lugar, pasemos a ver la fundación, o sea, el fundamento. Claro que si se va a hacer un edificio, hay que considerar la base, ¿no? El fundamento.
Y el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué quería decir el Señor Jesús? ¿Se estaba refiriendo a Pedro? Saben que ha habido siempre esta discusión, ¿no? Pero saben que hay un juego de palabras muy interesante en ese pasaje que leímos, ¿no? Cuando él le dijo, y tú eres Pedro, la palabra que usó en griego es Petro, que es una piedra que es cogible con la mano. Es como el ladrillo, el bloque que se va a poner para construir. Pero cuando él dijo sobre esta roca, usó la palabra Petra, que es una roca que no es movible por los hombres. Habría que usar aquellos animales grandes como elefantes y otros animales para poderlos alar con sogas, porque se usaban para hacer el fundamento de la construcción. Así que cuando Cristo dijo sobre esta roca se refería no a Pedro, sino acerca de aquel de quien Pedro confesaba. Pedro acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por supuesto que él le dijo, esto no te lo ha revelado carne y sangre, Dios te lo ha revelado. Se da cuenta que estas grandes verdades, por sencillas que nos parecen a nosotros los creyentes, son verdades que solamente las pueden entender aquellos que disciernen espiritualmente porque Dios se las ha revelado. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y era la verdad acerca de Jesucristo. Él es el que la construye sobre esta roca. La pregunta es, ¿estamos sobre la roca? ¿Estás sobre esa roca? ¿Estamos verdaderamente unidos a ese único fundamento? ¿Sabe? Hay siempre una multitud de creyentes, pero podemos decir ficticios, que son como esas piedras que están alrededor de las construcciones. Siempre que hay construcción hay muchas piedras que van quedando alrededor y aparecen alrededor de los edificios que luego hay que limpiar y recogerlas, ¿no? No es suficiente estar cerca de Cristo. No, mis queridos hermanos, no cerca de Él, sino unido a Él, con Él. Tenemos que ser parte de esa construcción y debemos examinarnos en esta mañana, a la luz de la palabra del Señor, si estamos realmente en esa construcción, si somos parte de ese edificio. Y por supuesto que eso todo se sabrá algún día, ya sabremos que habrá un día en que se sabrá exactamente quién es parte de ese edificio. El Señor presentará una iglesia preciosa, gloriosa, que todo ojo humano lo verá. Pero sí, ten cuidado, cuídate de no cometer el error, mi querido amigo, mi querido hermano, de que tu alma no esté siendo edificada sobre la roca y usted no se haya examinado. Examínese. En cuarto lugar, tenemos la realidad de una aflicción implícita o de una dificultad que se presenta. Dice, las puertas del Hades. Es una realidad, aunque nos gusta lo que dice después, ¿no? Pero esta es una realidad. Las puertas del Hades sí están ahí. Ahora, con esa expresión se nos habla de que hay una guerra, hay una batalla con un enemigo terrible. Y la historia de la verdadera iglesia de Cristo ha sido siempre una lucha, hermanos, una guerra constante de ataques por este enemigo letal. O sea, Satanás, el príncipe de este mundo, el diablo, odia a la iglesia, odia todo lo que le pertenece a Dios, porque odia a Dios. Y siempre está buscando oposición contra los miembros de esa iglesia. Siempre buscará enemigos contra ella. Y a veces dentro de esas congregaciones usa algunos débiles para crear divisiones también, para crear daño, mis queridos hermanos. Bueno, sabemos que él va a tratar de herir, de hacer daño. No puede herir la cabeza de la iglesia, pero sí el calcañar. Va a hacer todo lo posible. Entonces esta enemistad ya sabemos que se ha prolongado desde la caída del hombre. Millares y millares de personas han caído en las manos de este enemigo como instrumento para hacer daño. Miren, por ejemplo, en la historia, yo sé que quizás alguno estará pensando en Judas, ¿no? Instrumento de este enemigo. Pero miren cómo Dios
todo lo usa para bien. Aunque hubo una obra satánica detrás de todo aquello para orar contra Jesucristo, cómo el Señor mueve la historia para el bien. Pero bueno, quiero mencionarles, por ejemplo, a los faraones, Herodes, Nerón, Juliano, Diocleciano, María la Sanguinaria, todas estas gentes, que eran todos ellos, sino simplemente herramientas de Satanás que persiguieron a la iglesia de Cristo, mis queridos hermanos. Así que todo el cuerpo de Cristo ha experimentado guerra. Esta es la realidad, y no estoy tratando de desanimar a nadie, estoy tratando de decir la verdad. Es decir, el poder del maligno no va a cesar hasta ese último día que Cristo venga por la iglesia. Las iglesias visibles tienen sus momentos de prosperidad y sus épocas de paz. Pero la verdadera iglesia de la que estamos hablando, mis queridos hermanos, no ha conocido un solo tiempo de paz en este mundo. Su conflicto es perpetuo. Hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra. Dice la palabra, no tenemos lucha contra carne y sangre, con huestes de esas regiones espirituales de maldad. Son los demonios, la guerra es real. Y no estamos promoviendo aquí obsesión con el diablo ni nada de eso, de que estemos viendo como esta gente que parece que ven indios detrás de todos los árboles, no, es decir, que ven demonios aquí, ven demonios allá, no. Nuestro enfoque debe estar en Jesucristo, nuestro Señor, y así nosotros le hacemos la guerra a ese enemigo. Pero lo que quiero decir es, hermanos, que cada miembro de este edificio ha experimentado y experimenta esta guerra. ¿Qué cosa es realmente la vida de un cristiano si no es el testimonio de batallas y de victorias por esa batalla o en medio de esas batallas? Miren, que fueron hombres como Pablo. Pensemos por un momento Santiago, Pedro, Juan, más adelante Policarpo, Ignacio, Agustín, Lutero, Calvino, Spurgeon. Estos hombres, mis queridos hermanos, fueron hombres de guerra en cuanto a esto. Fue constante la lucha y la batalla, muchas veces hasta directamente contra ellos. De una forma o de otra, el diablo ha estado siempre batallando contra la iglesia. Las puertas del Hades está atacando, mis queridos hermanos. Pero grandes y preciosas son las promesas de Dios. Amén. Las grandes y preciosas son las promesas de Dios, porque la iglesia sigue predicando acerca de la gracia y la misericordia de nuestro Dios, de la libre gracia y la salvación plena. Y la iglesia sigue diciendo, venga Cristo, acuda a Cristo, venga a la fuente de agua viva. Pero no prometemos paz con el mundo ni con el enemigo. Eso no. Al contrario. Te advertimos que vas a entrar en una guerra real, espiritual. Quien quiera seguir a Cristo, que mida el precio, ¿no? Que mida ver el precio, porque esta es la realidad. Algunos se convierten y después vienen y dicen, pastor, estoy teniendo más problemas ahora y más pruebas. Bueno, este es el momento de entender que estamos en medio de una batalla y que triunfaremos, que es la promesa del Señor. Así que el infierno está ahí como a la espalda y el cielo allí delante. Me hace pensar esto en aquel momento cuando Moisés estaba sacando al pueblo de Israel, de Egipto, al pueblo hebreo. Y tenía el ejército de Egipto detrás y el mar delante. Así estamos, como en esa situación, pero confiando en el poder y la obra de Jesucristo, mis queridos hermanos. Millares han cruzado ya esas aguas turbulentas, hermanos que están en la presencia del Señor, que han pasado, y algún día nosotros también cruzaremos, si Cristo no ha venido todavía. Pero sí, el infierno les ha tocado en este sentido, pero no ha prevalecido, porque es la promesa del Señor, las puertas del Hades, pero también dice, no prevalecerán. Entonces, quiero decirles que si fueras del mundo, el mundo te amaría. El Señor lo dijo. Si fueras del mundo, el mundo amará lo suyo. Si quieres amar al mundo, bueno, pues eres del mundo, el mundo no te va a hacer la guerra, te va a amar, te va a querer. Pero mientras que el mundo siga siendo mundo y el diablo siga siendo diablo,
va a haber guerra contra su iglesia. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo. El mundo aborreció a Cristo, ¿sí o no? Aborreció al Señor. ¿Quién más perfecto que Él? ¿Quién mejor que Él? Nadie habló como Cristo, nadie amó como Cristo, nadie pudo hacer las cosas mejor que Él. Y fue despreciado, odiado, visto como un hombre malvado incluso, terrible. Mis queridos hermanos, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Saben lo que dijo Lutero? Lutero dijo, el gran reformador dijo, Caín seguirá asesinando a Abel mientras la iglesia esté en la tierra. Y será verdad, hermanos, la obra, el maligno, sigue. Es que es más, nada más que hay que mirar alrededor para darnos cuenta cómo está la maldad en todas partes, mis queridos hermanos, en todos los lugares vemos el maligno y la obra del mal. Pero quiero decirle que para terminar este punto, entrar en el próximo, que sin cruz no hay corona. Esta es la realidad que tenemos que tener en mente. Sin conflicto no hay cristianismo salvador. Esta es la realidad. Dijo Jesucristo, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Es una bienaventuranza, quiere decir bendecidos, felices, aquellos que sean perseguidos y maltratados por seguir a Cristo. Qué maravilloso saber esto, que al final triunfaremos. Pero sí, el último punto habla de este triunfo, ¿no? Era allí donde queríamos llegar finalmente. Una promesa de seguridad. ¿Y cuál es esa promesa? Las puertas del Hades, ¿qué? Me gusta el no ese. No todos los no me gustan, pero este me gusta. No prevalecerá contra ella. No prevalecerá contra ella. El que no puede mentir ha dicho y ha declarado, ha decretado, porque ese sí decreta. La gente anda por ahí decretando y declarando. No, el que decreta y el que declara es Dios. Nosotros tenemos que ser buenos oidores y hacedores de esa palabra que Él ordena y Él dice. Así que miren, hermanos, ahí está la promesa. Es decir, que las cosas van a deteriorarse en este mundo, pero la iglesia va a prevalecer, porque es la promesa del Señor que no miente, del Todopoderoso, del que venció y está a la diestra de Dios. Se han levantado imperios, ¿verdad?, en el mundo. ¿Qué pasó con el imperio de Egipto, de Asiria? ¿Qué pasó con el imperio de Babilonia, Persia, Tiro, Grecia? Y después vino Roma, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fueron estas gentes? Bueno, yo sé que algunos estamos mirando lo que está pasando en nuestro país. Y yo sé que en el caso, por ejemplo, de Cuba se ha sufrido muchos años, más de 50 años, ¿no? 60 ya, me quedé atrás. Tengo que actualizarme. Venezuela, sufriendo, ¿verdad, querida hermana? Nicaragua, los hermanos nicaragüenses, a ver, ¿dónde están? Sufriendo también por la crueldad de esos gobiernos tan malos, ¿verdad? Terrible. ¿Y cuántos otros más? Están por todos lados. Es decir, lo hemos visto en la historia, lo estamos viendo, mis queridos hermanos, pero la iglesia de Cristo sobrevive. Miremos a las grandes ciudades, por ejemplo, del pasado, se convirtieron en ruinas. ¿Dónde están las murallas de Babilonia, mis queridos hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los palacios de Nínive, ¿dónde están? Un montón de polvo. Tiro, ¿recuerdan al famoso Tiro? Es un lugar ahí donde los pescadores cuelgan las redes. No es nada. Sin embargo, durante todo este tiempo, la iglesia del Señor se ha estado construyendo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, las iglesias visibles también desaparecen. Por ejemplo, preguntamos la iglesia de Éfeso, de Antioquía, ¿dónde están? De Alejandría, más adelante Constantinopla. Recordamos la iglesia de Corintio, de los filipenses, colosenses, ¿dónde están? Bueno, están entre las cosas que han pasado. Pero durante todo ese tiempo, la verdadera iglesia ha continuado construyéndose, mis queridos hermanos. Así que ya ustedes pueden ver
que el enemigo va a atacar y ataca, pero la iglesia será victoriosa. A veces pensamos que estamos débiles y nos podemos ver pequeños en algún momento dado en la historia, o alguna iglesia local en particular, pero ¿saben algo? La iglesia verdadera de Cristo no es débil, es un yunco de hierro, porque es la iglesia de Jesucristo. Él es el que la está trabajando, el que comenzó la buena obra, que la terminará. Hermanos, recuerdo al profeta Elías. ¿Recuerdan al profeta Elías? Que se vio que ya no estaba solo. ¿Dónde están los de Dios? ¿Dónde están? Estoy solo. Y el Señor le reveló que habían 700 hombres que él tenía, que no habían inclinado su rostro a las imágenes. Dios tiene a su pueblo siempre. Es su pueblo, es la iglesia que Él está construyendo. Pero sí, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, mis queridos hermanos. Saben, el Señor dijo, voy a tratar de terminar rapidito, Él dijo, a los que me diste, dice en Juan 17:12, a los que me diste, yo los guardé. ¿Y saben qué dice? Ninguno de ellos, ¿qué? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay seguridad, mis queridos hermanos, en este pasaje. Los que Dios les dio a Cristo, ¿verdad? Él dio su vida por ellos, los limpió, los lavó con su sangre, los redimió. Estos serán guardados hasta el final. Así que no va a perder es como el capitán que no pierde a ninguno de sus soldados. Bueno, en el mundo han habido muchas guerras, se han perdido muchas vidas que no han regresado a sus países por esas guerras, ¿verdad? Tan terribles. Pero no así con este ejército de Cristo. Al final no faltará ninguno de sus soldados, porque Él mismo declara, no perecerán jamás, todos estarán allí. Mis queridos hermanos, pensemos en esto, estemos seguros de que somos parte de esa iglesia. ¿Estás tú siendo parte de esa iglesia verdadera de Jesucristo? Cristo va a proveer para ella todo lo que necesite. Cristo provee para ti todo lo que tú necesites. Y el poder para vencer las pruebas y las tentaciones. Es más, Él dice que no nos dará una tentación más allá de la que podamos resistir. ¿No? Y tenemos toda la ayuda, tenemos la armadura de Dios. Y por eso se nos llama a vestirnos con esa armadura de Dios, porque no hemos llegado al paraíso, no hemos llegado a nuestro hogar. No estamos de vacaciones, estamos realmente en una batalla espiritual. Muchos creerán que están complicados sus vidas y por eso no están muy activos en las cosas de Dios. Y no se dan cuenta que todo puede ser un plan de ese maligno enemigo de la iglesia. Los cristianos tenemos que estar alerta, entender que hay una batalla, que tenemos que estar velando y orando y activos en esa gran obra que se está construyendo, porque no hay una como ella, la obra que el Señor está haciendo, que seamos cada uno de nosotros un instrumento del Señor para esa obra que el Señor está haciendo. Que el Señor te bendiga.